La fuerza de la intención, cómo crear una vida plena y abundante. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción. La fuerza de la intención, cómo crear una vida plena y abundante. Vivimos en un mundo regido por fuerzas invisibles que, aunque no siempre comprendemos, influyen profundamente en cada aspecto de nuestra existencia. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Entre estas fuerzas, la intención emerge como una de las más poderosas y transformadoras. Más allá de ser simplemente un deseo o una meta, la intención es una energía primordial que tiene el poder de moldear nuestra realidad y de influir en todo lo que nos rodea. Para muchos, la intención se percibe de forma superficial, como un simple acto de voluntad. Sin embargo, la verdadera intención va mucho más allá de un simple pensamiento dirigido. Es una fuerza creativa, una manifestación de la conciencia que conecta a cada ser humano con la vasta energía del universo. En este sentido, la intención no es algo que se genera únicamente en el ámbito mental, sino que es el reflejo de un alineamiento más profundo entre el ser, el pensamiento y la energía universal que fluye a través de todo. Este libro no es solo una guía para aquellos que buscan alcanzar metas o manifestar deseos. Es un camino hacia una comprensión más profunda de cómo la intención puede transformar la vida desde sus cimientos. La fuerza de la intención, cómo crear una vida plena y abundante, explora la intención como un principio espiritual, una energía omnipresente que, cuando se comprende y se utiliza adecuadamente, abre las puertas a una vida rica en propósito, bienestar y abundancia. El propósito de la intención. La intención se encuentra en el centro de todas las creaciones. Desde los grandes avances de la humanidad hasta los pequeños logros personales, todo comienza con una chispa de intención. Pero, ¿cómo podemos realmente dominar esta fuerza y ponerla al servicio de nuestra evolución? La respuesta no es sencilla, pero es alcanzable a través del conocimiento y la práctica. A lo largo de este libro, se abordará la intención como una herramienta fundamental para la transformación interior. Comprender la verdadera naturaleza de esta fuerza te permitirá tomar el control consciente de tu vida y dirigirte hacia una existencia más plena y abundante. La intención no solo tiene el poder de cambiar el curso de nuestras circunstancias externas, sino que también es una llave hacia la paz interior, el equilibrio y la realización personal. La conexión con la energía universal. Para poder aprovechar la fuerza de la intención, es esencial entender que no estamos separados de nuestro entorno ni del universo. Todo está interconectado, y esta red de interconexiones es la base de la realidad en la que vivimos. Cuando nuestras intenciones están en sintonía con esta energía universal, somos capaces de manifestar con mayor facilidad, fluyendo con la corriente natural de la vida en lugar de resistirla. Muchos de los desafíos que enfrentamos en la vida provienen de la desconexión con este flujo energético. Nos encontramos atrapados en patrones de pensamientos limitantes, creencias restrictivas y emociones que bloquean nuestra capacidad de manifestar nuestros deseos más profundos. Este libro te llevará por un proceso de descubrimiento que te ayudará a reconocer y eliminar esos bloqueos, permitiéndote alinearte con el flujo natural de la intención. La intención como fuerza transformadora. Desde tiempos ancestrales, las grandes tradiciones espirituales han entendido la importancia de la intención. Se le ha llamado de diversas maneras: voluntad divina, propósito, energía creativa. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. La intención es el motor que impulsa toda manifestación, desde los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana hasta los grandes cambios que transforman la humanidad. En este viaje hacia la comprensión de la intención, se profundizará en cómo la ciencia moderna y las antiguas tradiciones espirituales convergen en este tema. Desde las teorías cuánticas que exploran la naturaleza de la realidad hasta las enseñanzas místicas que hablan de la unidad con el todo, verás cómo la intención se convierte en el puente entre lo invisible y lo visible, entre el pensamiento y la creación. El viaje hacia una vida plena y abundante. La abundancia no se limita únicamente a lo material.
Este libro te invita a expandir tu percepción de lo que significa vivir una vida abundante. Una vida plena y abundante incluye el amor, la salud, el bienestar emocional, las relaciones significativas y un sentido de propósito profundo. Todos estos aspectos están íntimamente conectados con la intención que pones en cada momento y en cada aspecto de tu vida. Es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene la capacidad de generar un impacto profundo en su realidad, y lo hacemos constantemente, ya sea de forma consciente o inconsciente. La clave para vivir una vida de verdadera abundancia radica en aprender a hacerlo conscientemente, utilizando la intención como una herramienta activa y poderosa. Este libro es una invitación a redescubrir ese poder innato. Es una guía que te permitirá ver más allá de las limitaciones y te enseñará a utilizar la fuerza de la intención para crear no solo lo que deseas, sino también lo que más necesitas para alcanzar una vida de satisfacción profunda y duradera. Capítulo 1. El origen de la intención. La naturaleza de la intención es un tema que ha fascinado a filósofos, científicos y pensadores espirituales a lo largo de los siglos. Comprender su origen requiere una mirada profunda tanto en el plano material como en el espiritual. La intención no es simplemente un deseo pasajero o una meta superficial, es una fuerza creativa innata que impulsa toda acción y manifestación en el universo. Desde una perspectiva filosófica, la intención puede definirse como la dirección consciente del pensamiento y la energía hacia un objetivo determinado. Sin embargo, este es solo un aspecto superficial de lo que realmente representa. En un nivel más profundo, la intención es el puente entre la mente humana y el campo de posibilidades infinitas que existe en el universo. La naturaleza del universo y el rol de la conciencia. El universo no es un lugar estático. Es un campo dinámico en el que la energía y la materia interactúan constantemente. La ciencia moderna, a través de la física cuántica, ha revelado que la realidad está compuesta por un vasto campo de energía en el que todo está interconectado. La conciencia, y en particular la intención, desempeña un papel central en la forma en que se experimenta y se moldea esta realidad. En este contexto, la intención no es solo un impulso mental. Se trata de un alineamiento entre la conciencia individual y la energía universal. La intención crea una resonancia vibratoria que influye en la realidad física, trayendo al mundo lo que se ha concebido en el reino de la mente. Es aquí donde reside el poder transformador de la intención. Cuando está en armonía con las fuerzas del universo, tiene la capacidad de materializar lo que antes era solo una idea. El ser humano, como parte del tejido energético del universo, no está separado de esta vasta red de interacciones. Cada pensamiento, emoción y acción se entrelaza con el campo energético que lo rodea. En este sentido, la intención es un vehículo a través del cual la conciencia se comunica y co-crea con el universo. Es el medio por el cual los sueños y las visiones se transforman en realidad tangible. La intención como principio creativo inherente. El concepto de la intención como un principio creativo inherente se encuentra en la base de muchas tradiciones espirituales antiguas. Desde los textos védicos de la India hasta las enseñanzas filosóficas del misticismo occidental, la idea de que la intención es una fuerza que da forma al mundo físico ha sido un tema recurrente. La creación misma, según estas enseñanzas, no es un accidente o una casualidad. Está guiada por una intención divina, una energía consciente que subyace en todo lo que existe. El ser humano, al ser una manifestación de esa misma energía, posee la capacidad innata de utilizar la intención para co-crear su realidad. En otras palabras, no es simplemente un espectador en el vasto teatro del universo, sino un participante activo con el poder de dar forma a su destino a través de la intención consciente. Al considerar este principio, se observa que cada acción, cada logro y cada transformación comienza con un acto de intención. La energía creativa que impulsa al universo también está presente en la mente humana. La intención es el catalizador que transforma una idea en acción y la acción en manifestación. Esta comprensión es fundamental para utilizar la intención de manera efectiva en la vida. La diferencia entre deseo e intención. Es común confundir deseo con intención. Sin embargo,
existe una diferencia crucial entre ambos conceptos. El deseo es, en su esencia, una expresión de carencia. Surge de la percepción de que algo falta o está ausente, y con frecuencia está acompañado de ansiedad y preocupación por la obtención de ese objeto o resultado. El deseo, por sí solo, no tiene la fuerza necesaria para manifestar cambios significativos, porque está enraizado en la falta, en lo que no se tiene. La intención, en cambio, surge desde un lugar de plenitud. No se trata de alcanzar algo porque falta, sino de co-crear con el universo desde un estado de confianza y alineación. La intención no busca llenar un vacío, sino expresar y materializar lo que ya existe en el plano energético. En este sentido, la intención es una fuerza mucho más poderosa y transformadora que el deseo, ya que opera desde la abundancia y no desde la escasez. Cuando la intención es clara, está alineada con los principios universales y es impulsada por una creencia profunda en su realización, el resultado es inevitable. La energía del universo comienza a reorganizarse en torno a esa intención, creando las condiciones necesarias para su manifestación. Aquí es donde radica la verdadera magia de la intención, en su capacidad de transformar lo que parece imposible en lo inevitable. Cómo enfocar la voluntad hacia la intención. Uno de los aspectos fundamentales del uso de la intención es la capacidad de enfocar la voluntad de manera consciente. La voluntad, en este contexto, no es simplemente una fuerza de determinación ciega, sino una facultad interna que permite dirigir la energía hacia un propósito definido. En muchas ocasiones, la mente se dispersa en una multitud de deseos y pensamientos contradictorios, lo que debilita el poder de la intención. Para que la intención sea efectiva, es necesario que la mente y el corazón estén alineados en un objetivo común. Esta alineación permite que la energía fluya sin obstáculos, creando una resonancia con el campo energético universal. La intención clara y enfocada es el primer paso hacia la manifestación de una realidad deseada. El enfoque de la voluntad requiere disciplina mental y emocional. No se trata simplemente de repetir afirmaciones o de visualizar un resultado, sino de cultivar una coherencia interna que permita que la intención penetre profundamente en la conciencia. Solo entonces puede la intención activar el campo de energía universal y comenzar a atraer las circunstancias, personas y oportunidades necesarias para su realización. Este primer capítulo establece las bases sobre las cuales se desarrollará el resto del libro, profundizando en la naturaleza de la intención como una fuerza creativa y transformadora que, cuando se comprende y se utiliza correctamente, tiene el poder de cambiar vidas de manera radical. Capítulo 2. El poder de la intención en la creación de la realidad. La realidad que se experimenta diariamente no es una mera consecuencia de fuerzas externas o circunstancias aleatorias. En su esencia, la realidad es una manifestación directa de la energía de la conciencia. La intención, como fuerza creativa, desempeña un papel fundamental en este proceso. No es suficiente simplemente aceptar la realidad tal como se presenta, sino comprender cómo las intenciones profundamente enraizadas configuran y moldean cada aspecto de la vida. El campo de las posibilidades infinitas, comprendiendo la física cuántica de la intención. La ciencia moderna, especialmente la física cuántica, ha comenzado a proporcionar una comprensión más profunda de cómo funciona la realidad en su nivel más fundamental. La teoría cuántica postula que el universo no está compuesto de materia sólida, sino de partículas subatómicas que existen en un estado de potencialidad pura. En otras palabras, todo lo que se percibe como realidad física es, en su núcleo, un campo de posibilidades infinitas. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones para la comprensión de la intención. Si la realidad es un campo de energía y potencialidad, entonces es susceptible de ser influenciada por la conciencia. Aquí es donde entra en juego la intención. Al dirigir la energía de la mente y el espíritu hacia un objetivo o deseo concreto, se activa la posibilidad de transformar ese potencial en una realidad tangible. En este contexto, la intención actúa como un observador consciente que colapsa las múltiples posibilidades del universo cuántico en una única experiencia de realidad. Este fenómeno, conocido como el colapso de la función de onda, es un principio fundamental en la física cuántica,
y sugiere que la realidad no está fija, sino que responde a la atención y a la intención que se le dirige. El pensamiento dirigido, como la intención, moldea tu experiencia. El proceso de creación de la realidad comienza en la mente. Cada pensamiento, cada creencia y cada intención tiene un impacto directo en la forma en que se percibe y se experimenta el mundo. La mente actúa como un filtro a través del cual se interpretan los eventos externos, pero también como un canal a través del cual se proyectan las intenciones hacia el campo de energía universal. Los pensamientos dirigidos por la intención son más que simples ideas pasajeras. Son una forma de energía que tiene la capacidad de moldear la experiencia diaria. Sin embargo, para que la intención tenga verdadero poder, debe ser clara, coherente y respaldada por una creencia firme en su realización. Los pensamientos dispersos o contradictorios crean una realidad fragmentada, mientras que una intención enfocada y sostenida con convicción genera una realidad alineada con los deseos más profundos. La intención no solo afecta lo que se percibe en el mundo exterior, sino también cómo se responde a las situaciones. La mente humana está predispuesta a buscar patrones que confirmen sus creencias e intenciones preexistentes. Por tanto, cuando una intención clara está presente, la mente comienza a notar y a atraer oportunidades y circunstancias que están en sintonía con esa intención. Intención y energía, la vibración como clave de la manifestación. Cada ser humano es una entidad vibracional. La ciencia ha demostrado que todo en el universo vibra a una frecuencia específica, incluidos los pensamientos y las emociones. Estas vibraciones no son abstractas, sino que tienen un efecto directo en el campo de energía circundante. La intención, como una forma de energía consciente, emite una vibración que interactúa con el campo vibracional del universo. La clave para manifestar una realidad deseada radica en la vibración que se emite a través de la intención. Si los pensamientos y las emociones están alineados con una vibración de abundancia, amor o bienestar, el campo de energía universal responde atrayendo experiencias que resuenan con esa frecuencia. Por el contrario, si la intención está contaminada por el miedo, la duda o la desesperación, se emite una vibración que atrae circunstancias que perpetúan esas emociones. La ley de la atracción, en su esencia, no es solo un concepto filosófico, sino un principio vibracional. La intención actúa como un imán que atrae a la vida lo que está en sintonía con la vibración que se emite. Por eso es fundamental que la intención esté enraizada en emociones positivas y en una visión clara y elevada de lo que se desea manifestar. El poder del enfoque en la creación de la realidad. El enfoque mental es una herramienta esencial para la manifestación. Sin un enfoque claro, la energía de la intención se disipa y pierde efectividad. La mente humana tiene una capacidad limitada para procesar información y mantener la atención en múltiples cosas a la vez, por lo que es crucial dirigir el enfoque hacia la intención que se desea manifestar. El enfoque no solo significa mantener un pensamiento fijo en un objetivo, sino también cultivar una atención plena en cada momento. La conciencia plena permite que la intención esté presente en cada acción, pensamiento y decisión, creando un campo de energía coherente que favorece la manifestación. Al cultivar la disciplina mental necesaria para sostener el enfoque en la intención, se crea una sinergia entre la mente consciente y el campo energético universal. Este alineamiento es lo que permite que la intención se convierta en una fuerza creativa y transformadora en la vida diaria. La importancia de la coherencia en la intención. La coherencia entre la mente, el corazón y las acciones es esencial para que la intención tenga un impacto real. No basta con desear algo superficialmente o formular una intención sin compromiso. La verdadera intención nace de un lugar de coherencia interna, donde los pensamientos, las emociones y las acciones están en perfecta alineación. Esta coherencia crea una resonancia vibratoria que amplifica el poder de la intención. Cuando se está en coherencia, no hay contradicciones internas que saboteen el proceso de manifestación. Las acciones diarias reflejan el compromiso con la intención, las emociones refuerzan la creencia en su realización, y los pensamientos mantienen el enfoque en lo que se desea crear. La coherencia es también una señal al universo de que la intención es auténtica y que se está dispuesto a actuar en consecuencia.
La energía que se proyecta desde un estado de coherencia tiene un poder multiplicador, acelerando el proceso de manifestación y atrayendo resultados que están en plena sintonía con la intención formulada. Capítulo 3. Los 7 rostros de la intención. La intención, como fuerza creativa universal, no es una entidad monolítica. Posee múltiples facetas que reflejan diferentes aspectos de la energía que moldea y transforma la realidad. Estas facetas de la intención no solo representan una variedad de atributos espirituales, sino que también son principios fundamentales que, cuando se integran en la vida, permiten manifestar una existencia plena y en armonía con las fuerzas del universo. Wayne Dyer, en su obra original, identifica 7 rostros de la intención: creatividad, bondad, amor, belleza, expansión, abundancia y receptividad. Cada uno de estos rostros tiene un papel esencial en la creación consciente, proporcionando una hoja de ruta para utilizar la intención de manera integral. A medida que se profundiza en la comprensión de cada uno de estos principios, se desbloquea el poder completo de la intención. Creatividad, el origen de toda manifestación. La creatividad es el primer rostro de la intención, y con razón, ya que todo comienza con un acto creativo. El universo mismo es un ejemplo de la expresión creativa en su forma más pura. Desde la formación de las galaxias hasta la creación de las especies, la creatividad está en el núcleo de cada acto de manifestación. En la vida cotidiana, la creatividad no se limita solo a las artes o a los proyectos innovadores. Está presente en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción que se toma. La creatividad es la capacidad de transformar una idea en una realidad tangible. Es la chispa que enciende el fuego de la intención. Cuando la intención está alineada con la creatividad, se abre la puerta a un flujo continuo de inspiración. El proceso creativo se convierte en un medio natural para expresar la intención en el mundo físico. Es a través de la creatividad que se trascienden las limitaciones del pensamiento ordinario, permitiendo que surjan soluciones y oportunidades que antes parecían imposibles. Bondad, la energía que sustenta la intención elevada. La bondad es el segundo rostro de la intención y actúa como una fuerza subyacente que nutre y sustenta cualquier acto de creación. La verdadera intención nace desde un lugar de bondad, una energía de benevolencia que busca el bien mayor tanto para el individuo como para el colectivo. Cuando la intención está impregnada de bondad, se genera una energía que atrae situaciones y personas que resuenan con esa misma frecuencia. La bondad también fortalece la intención, creando una base sólida sobre la cual se puede construir. Actuar con bondad, incluso en momentos de adversidad, genera un campo de energía que favorece la manifestación de deseos alineados con la evolución y el crecimiento. La bondad no solo beneficia al receptor de la intención, sino también a quien la emite. Al integrar la bondad como un principio rector en la vida, se establece una conexión directa con la energía creativa universal, lo que permite que la intención fluya de manera más fluida y sin obstáculos. Amor, la fuerza que atrae y transforma. El tercer rostro de la intención es el amor, el más poderoso de todos los principios universales. El amor es la energía que une, conecta y transforma. Es la esencia misma de la creación, el impulso detrás de todo acto de manifestación consciente. Cuando la intención se guía por el amor, se amplifica su poder de atracción. El amor genera una vibración de alta frecuencia que resuena profundamente con las fuerzas universales, alineando la intención con el flujo natural de la vida. Este alineamiento permite que las manifestaciones sean no solo más rápidas, sino también más armoniosas y duraderas. El amor no se refiere únicamente al afecto interpersonal, sino a una energía omnipresente que permea toda la existencia. Es una fuerza que trasciende el ego y las limitaciones personales, conectando a cada ser con la totalidad. Manifestar desde el amor significa operar desde un lugar de unidad, donde lo que se desea crear no solo beneficia al individuo, sino a todo el conjunto. Belleza, el reflejo de la intención en el mundo material. La belleza, como el cuarto rostro de la intención, representa la expresión visible de la armonía y el orden que surge cuando la intención está alineada con el flujo creativo del universo.
La belleza no es simplemente una cuestión de estética superficial, sino la manifestación de la perfección inherente en toda creación. La belleza, en su forma más pura, es un reflejo de la conciencia elevada. Es la evidencia de que la intención se ha materializado en el mundo físico de manera equilibrada y armoniosa. Cuando se experimenta la belleza, ya sea en la naturaleza, en el arte o en las relaciones humanas, se está reconociendo el resultado de una intención que ha resonado con las vibraciones más altas del universo. Integrar la belleza en la vida significa no solo rodearse de objetos o experiencias estéticamente agradables, sino también cultivar una percepción interna que permita ver la belleza en todas las circunstancias. Cuando la intención está guiada por la apreciación de la belleza, se crea un entorno vibracional que facilita la manifestación de una realidad plena y abundante. Expansión, crecimiento y evolución a través de la intención. El quinto rostro de la intención es la expansión. El universo está en constante expansión y lo mismo ocurre con la conciencia humana. La expansión es un principio natural de la vida. Todo está destinado a crecer, evolucionar y avanzar hacia niveles más altos de expresión y realización. Cuando se trabaja con la intención, es fundamental comprender que esta no es estática. La intención siempre busca expandirse, alcanzar nuevas dimensiones y abarcar un mayor espectro de posibilidades. La expansión no solo se refiere al crecimiento material, sino también al desarrollo espiritual, emocional e intelectual. La intención alineada con la expansión lleva al individuo más allá de sus limitaciones autoimpuestas, abriendo caminos hacia nuevos horizontes de experiencia. Al adoptar la expansión como un principio rector, se permite que la vida evolucione continuamente hacia mayores niveles de plenitud y abundancia. Abundancia, como alinear tu vida con el flujo infinito del universo. La abundancia es el sexto rostro de la intención y quizás uno de los más malinterpretados. La abundancia no se refiere únicamente a la riqueza material, aunque esta puede ser una manifestación de la misma. En su esencia, la abundancia es el reconocimiento de que el universo es un campo ilimitado de recursos, oportunidades y energía. Vivir en abundancia significa alinearse con esta verdad fundamental y comprender que la carencia es una ilusión creada por la mente. La intención, cuando está en sintonía con la abundancia, atrae naturalmente los recursos necesarios para cumplir cualquier propósito o deseo. La clave está en cambiar la percepción de escasez por una de abundancia, confiando en que el universo siempre provee lo necesario para la expansión y la creación. La intención abundante no se basa en la avaricia o el deseo desmedido, sino en la confianza en el flujo continuo del universo. Al integrar este principio, se abre la puerta a una vida rica no solo en términos materiales, sino también en amor, salud, relaciones y bienestar general. Receptividad, la apertura a las posibilidades ilimitadas. El séptimo y último rostro de la intención es la receptividad. La receptividad es la capacidad de estar abierto a las posibilidades que el universo ofrece. Muchas veces, las intenciones se bloquean no porque carezcan de poder, sino porque se enfrentan con una resistencia interna que impide su manifestación. Ser receptivo significa dejar de lado las expectativas rígidas y permitir que el universo actúe en su propio tiempo y de la manera más adecuada. La receptividad no es pasividad, sino una actitud de apertura y confianza en que el universo está trabajando en armonía con la intención, incluso cuando los resultados no son inmediatos o evidentes. La receptividad también implica soltar el control excesivo y permitir que las cosas se desarrollen de manera natural. Cuando se practica la receptividad, se entra en un estado de flujo con el universo, donde las oportunidades, las sincronicidades y las manifestaciones llegan sin esfuerzo. Capítulo 4. La ciencia de la intención. La intersección entre la espiritualidad y la ciencia moderna ha generado un campo fértil para explorar la naturaleza de la intención desde nuevas perspectivas. Si bien las tradiciones espirituales han hablado de la intención como una fuerza creadora durante milenios, es solo en los últimos años que la ciencia ha comenzado a investigar cómo la mente, la energía y la realidad interactúan en formas que confirman muchos de los principios fundamentales sobre los que se basa la intención.
Este capítulo se adentra en el ámbito de la neurociencia, la física cuántica y otras áreas de investigación contemporánea que proporcionan un marco científico para entender el poder de la intención. Al observar cómo la mente y la energía interactúan a nivel físico y cuántico, se puede comprender mejor cómo la intención tiene la capacidad de influir en la realidad de manera concreta. Neurociencia y energía, cómo el cerebro responde a la intención. La neurociencia ha avanzado significativamente en la comprensión de cómo el cerebro responde y se adapta a las intenciones conscientes. Los estudios han demostrado que los pensamientos y las creencias no son simplemente impulsos eléctricos pasajeros, sino que crean huellas físicas en el cerebro a través de un proceso llamado neuroplasticidad. Esta capacidad del cerebro para reorganizarse y formarse en respuesta a las experiencias y pensamientos refuerza la idea de que la intención consciente tiene un impacto duradero. Cuando una persona establece una intención clara, el cerebro comienza a formar nuevas conexiones sinápticas que refuerzan esa intención. Estas conexiones permiten que el cerebro se enfoque más fácilmente en las oportunidades, soluciones y recursos que están alineados con el objetivo. Es como si el cerebro creara un mapa para guiar a la persona hacia la manifestación de su intención. El sistema de activación reticular, SAR, es otra parte clave del cerebro que juega un papel importante en la manifestación de la intención. Este sistema actúa como un filtro que determina qué información del entorno es relevante y debe ser procesada. Cuando se establece una intención clara, el SAR comienza a buscar activamente señales, personas y circunstancias que coincidan con esa intención, eliminando distracciones que no están alineadas con ella. Esto explica por qué, cuando se tiene una meta o deseo en mente, de repente se empieza a notar todo lo relacionado con esa meta en el entorno. El campo unificado de conciencia, una visión holística del universo. La física cuántica ha revolucionado la forma en que se comprende la realidad, revelando que el universo no está compuesto de materia sólida, sino de campos de energía interconectados. Esta visión holística sugiere que todo en el universo está entrelazado a nivel energético y que las partículas subatómicas responden a la observación consciente. Este principio, conocido como el efecto del observador, es uno de los fundamentos de la teoría cuántica y tiene profundas implicaciones para la intención. El campo unificado de conciencia es una teoría que propone que todo en el universo está conectado a través de un campo de energía consciente. Este campo, a menudo denominado el campo cuántico, es el sustrato de todas las manifestaciones físicas y es influenciado directamente por la conciencia. La intención actúa como una forma de influencia consciente sobre este campo, dirigiendo la energía y las posibilidades hacia una manifestación específica. Este concepto no solo se apoya en la física cuántica, sino también en las antiguas tradiciones espirituales, que siempre han sostenido que la mente y la materia están entrelazadas y que la conciencia es la fuente de toda creación. La intención, cuando se alinea con este campo unificado, tiene el poder de reconfigurar la realidad al afectar la energía fundamental que sustenta toda la existencia. El efecto de la intención en el entorno, investigaciones y descubrimientos científicos. A lo largo de los años, se han llevado a cabo varios experimentos científicos que han demostrado el impacto de la intención en el entorno físico. Uno de los más conocidos es el trabajo de Masaru Emoto, quien exploró cómo los pensamientos, las palabras y las intenciones podían influir en la formación de cristales de agua. Emoto descubrió que cuando el agua era expuesta a palabras o intenciones positivas, los cristales formados eran bellos y armoniosos. En cambio, cuando el agua era expuesta a intenciones negativas, los cristales formados eran deformes y caóticos. Este tipo de estudio sugiere que la intención tiene un impacto directo en el mundo material, incluso en formas que no son inmediatamente visibles para los sentidos humanos. La energía de la intención afecta el entorno a nivel vibratorio, creando patrones que reflejan la calidad de esa intención. Aunque los detractores han criticado la metodología de estos experimentos, sigue siendo un área intrigante de investigación que muestra cómo la mente puede influir en la materia.
Otro experimento significativo fue llevado a cabo por científicos en el Instituto de Ciencias Noéticas, IONS, quienes investigaron el efecto de la intención en sistemas biológicos. Sus estudios mostraron que cuando las personas dirigían intenciones positivas hacia plantas, células o incluso humanos, estos organismos mostraban una respuesta favorable. Por ejemplo, las plantas crecían más rápido, las células sanaban con mayor rapidez y los seres humanos reportaban una mejoría en su bienestar emocional y físico. El rol de la física cuántica en la manifestación de la intención. La física cuántica es uno de los campos más fascinantes para comprender el poder de la intención. Uno de los conceptos más relevantes es la idea de superposición, que sugiere que las partículas subatómicas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas o medidas. Este fenómeno significa que todas las posibilidades coexisten hasta que la conciencia, a través de la observación o la intención, colapsa esas posibilidades en una sola realidad. Aplicado a la intención, este principio sugiere que el futuro está lleno de múltiples resultados potenciales y que la intención consciente actúa como el catalizador que selecciona una de esas posibilidades. En otras palabras, la realidad es moldeada por la intención y la observación. Al dirigir la energía mental hacia una meta o deseo específico, se colapsan las posibilidades cuánticas en la manifestación de ese resultado. Otra teoría cuántica relevante es el entrelazamiento, que sugiere que cuando dos partículas se entrelazan, sus estados están intrínsecamente conectados, independientemente de la distancia que las separe. Esto implica que la energía de la intención puede influir en objetos o personas a grandes distancias, reforzando la idea de que el pensamiento y la energía no están limitados por el tiempo y el espacio. El potencial de la intención colectiva. Uno de los aspectos más poderosos de la intención es su capacidad de amplificarse cuando es compartida por un grupo de personas. La intención colectiva tiene un impacto mayor que la intención individual debido a la sinergia de las energías y conciencias combinadas. Este fenómeno ha sido explorado en estudios sobre la meditación grupal que han mostrado cómo la intención compartida puede tener un efecto significativo en el entorno social y físico. En experimentos realizados por el Proyecto de Conciencia Global, los investigadores encontraron que cuando grandes grupos de personas meditaban o enviaban intenciones positivas al mismo tiempo, se registraban fluctuaciones en los generadores de números aleatorios que normalmente deberían producir resultados impredecibles. Estos hallazgos sugieren que la conciencia colectiva puede influir en el entorno de manera medible. Este principio también puede observarse en movimientos sociales y colectivos. Cuando un grupo de personas se une en torno a una intención compartida, como la paz, la justicia o el bienestar, esa intención tiene un impacto multiplicador en el mundo, manifestándose en cambios tangibles en la sociedad. La intención colectiva es una herramienta poderosa para transformar no solo la vida individual, sino también el curso de la historia. Capítulo 5. La práctica de la intención. Hasta ahora, se ha explorado la naturaleza de la intención y su base tanto científica como espiritual. El siguiente paso es adentrarse en cómo se puede utilizar este conocimiento en la vida cotidiana para manifestar cambios significativos. La práctica de la intención no es un acto aislado, sino un proceso continuo que requiere dedicación, disciplina y conciencia plena. Este capítulo se centra en las herramientas prácticas y los métodos para cultivar y fortalecer la intención en cada aspecto de la vida. Meditación y visualización, herramientas para refinar la intención. La meditación y la visualización son dos de las herramientas más poderosas para desarrollar y mantener una intención clara. Estas prácticas no solo ayudan a calmar la mente y crear un espacio de quietud interior, sino que también permiten enfocar la energía mental hacia un objetivo específico. La meditación es el acto de observar la mente sin juicios ni distracciones. A través de la meditación, se aprende a dominar el flujo de pensamientos y emociones, permitiendo que la mente se enfoque completamente en la intención que se desea manifestar. La intención, cuando se coloca en un estado meditativo, se fortalece porque no está interferida por las distracciones de la mente consciente. La claridad que se alcanza en la meditación permite que la intención se proyecte con mayor fuerza hacia el campo energético universal. La visualización,
Por otro lado, es una técnica activa en la que se utiliza la imaginación para ver y sentir el resultado deseado como si ya estuviera manifestado. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una visualización intensa. Esto significa que al visualizar un objetivo con detalle y emoción, el cerebro comienza a crear conexiones neuronales que refuerzan esa realidad imaginada, preparándolo para manifestar ese resultado en el plano físico. La clave para una visualización efectiva es involucrar todos los sentidos. No solo se trata de ver el resultado deseado, sino de sentirlo, escucharlo y experimentarlo con cada fibra del ser. La visualización no debe ser una simple imagen mental, sino una experiencia sensorial completa que impregne cada rincón de la conciencia. Cuanto más realista sea la visualización, más poderosa será la intención que emana de ella. El poder del desapego, dejar ir para permitir la manifestación. Uno de los conceptos más importantes en la práctica de la intención es el poder del desapego. Aunque pueda parecer contradictorio, para que una intención se manifieste plenamente, es necesario soltar la necesidad de controlar el resultado. Esto no significa renunciar a la intención, sino dejar ir la ansiedad, la impaciencia y el apego emocional al resultado. El desapego es fundamental porque permite que la intención fluya sin interferencias. Cuando se está apegado al resultado, se generan vibraciones de miedo, duda o desesperación que pueden bloquear el proceso de manifestación. El desapego, en cambio, crea un espacio de confianza y apertura, donde el universo puede actuar en su propio tiempo y de la manera más adecuada para cumplir la intención. Al practicar el desapego, se reconoce que el universo tiene una inteligencia infinita que sabe mejor cómo y cuándo manifestar lo que es necesario para el bienestar personal. Dejar ir el control no significa dejar de actuar o de ser proactivo, sino confiar en que los resultados llegarán en el momento y la forma perfecta. El desapego permite que la intención se sostenga en una vibración de paz y confianza, en lugar de ansiedad y carencia. Como alinear las creencias con la intención. La intención solo puede manifestarse si está respaldada por creencias que estén en sintonía con ella. Las creencias son los filtros a través de los cuales se percibe el mundo y, por tanto, determinan lo que se considera posible o imposible. Si las creencias no están alineadas con la intención, incluso la intención más fuerte se verá bloqueada. Por ejemplo, si se tiene la intención de atraer abundancia financiera, pero se mantiene una creencia subyacente de que el dinero es escaso o difícil de obtener, esa creencia creará una resistencia que impedirá la manifestación de la abundancia. La mente subconsciente siempre busca validar las creencias preexistentes, por lo que cualquier intención que entre en conflicto con esas creencias encontrará obstáculos para materializarse. Alinear las creencias con la intención implica un proceso de introspección y reprogramación mental. Las creencias limitantes deben ser identificadas, cuestionadas y reemplazadas por creencias que apoyen y fortalezcan la intención. Este proceso puede implicar el uso de afirmaciones, hipnosis o simplemente la autoobservación consciente para cambiar los patrones de pensamiento que no están alineados con la realidad deseada. La clave está en crear una coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se desea. Cuando las creencias, las emociones y la intención están en plena sintonía, el campo energético se alinea para facilitar la manifestación sin fricción. Esto no solo aumenta la efectividad de la intención, sino que también acelera el proceso de materialización. La intención como hábito, cultivando la intención diaria. La práctica de la intención no es un acto puntual, sino un hábito que debe ser cultivado diariamente. La vida está en constante cambio y cada día trae consigo nuevas oportunidades para reafirmar y fortalecer la intención. Hacer de la intención un hábito significa vivir cada momento con plena conciencia, reconociendo que cada pensamiento, emoción y acción es una oportunidad para moldear la realidad. Este hábito se puede cultivar a través de pequeñas prácticas diarias que mantengan la intención en el centro de la atención.
Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de la práctica del agradecimiento. Al expresar gratitud por lo que ya se tiene, se refuerza la vibración de abundancia y se crea un campo energético que facilita la manifestación de nuevas bendiciones. Otra forma de cultivar la intención es mediante la repetición de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que refuerzan la creencia en la manifestación de la intención. Al repetirlas diariamente, las afirmaciones ayudan a reprogramar el subconsciente y a mantener la mente enfocada en el resultado deseado. Las afirmaciones, combinadas con la visualización y la meditación, son una poderosa herramienta para manifestar intenciones. La clave para hacer de la intención un hábito es la consistencia. La intención no debe ser vista como algo que se practica solo en momentos de necesidad, sino como una forma de vida. Cuando la intención se convierte en una parte integral del día a día, se crea una corriente de energía que guía todas las decisiones, acciones y pensamientos hacia la manifestación consciente de una realidad plena y abundante. Acción inspirada, el puente entre la intención y la manifestación. La intención por sí sola no es suficiente para manifestar resultados en el plano físico. La acción es el puente que conecta la intención con la realidad. Sin embargo, no se trata de cualquier acción, sino de acción inspirada, es decir, aquellas acciones que surgen de una conexión profunda con la intuición y la inspiración. La acción inspirada no es impulsiva ni está motivada por el miedo o la desesperación. Es una acción que fluye naturalmente del estado de alineación con la intención. Cuando se está alineado con el propósito y se tiene claridad en la intención, las oportunidades y las señales del universo se hacen evidentes y las acciones correctas surgen sin esfuerzo. El poder de la acción inspirada radica en que está respaldada por una energía vibracional elevada. Las acciones que se toman desde este estado de inspiración tienen un impacto mucho mayor y producen resultados más rápidos y efectivos que las acciones que se toman desde un estado de ansiedad o necesidad. Capítulo 6. Intención en la vida cotidiana. La intención, cuando se practica de manera consciente, tiene el poder de transformar todos los aspectos de la vida cotidiana. No se trata únicamente de alcanzar grandes metas o de manifestar deseos específicos, sino de vivir de manera intencionada en cada momento, haciendo que cada acción y decisión sea un reflejo de la intención más profunda del ser. Este capítulo aborda cómo la intención puede integrarse en las áreas clave de la vida diaria, desde las relaciones personales hasta la salud y el bienestar financiero. Intención y relacionamiento, transformando las dinámicas personales. Las relaciones personales son uno de los aspectos más importantes de la vida, y la intención puede desempeñar un papel fundamental en la creación de relaciones más significativas y armoniosas. En el ámbito de los relacionamientos, la intención consciente no solo se refiere a lo que se desea recibir, sino también a lo que se elige dar. La calidad de las interacciones con los demás es una manifestación directa de la intención que se pone en esas relaciones. Vivir con intención en las relaciones significa interactuar desde un lugar de autenticidad, compasión y claridad. La intención en este contexto puede ayudar a transformar conflictos en oportunidades para el crecimiento, ya que, en lugar de reaccionar de manera automática ante los desencadenantes emocionales, se actúa desde un estado de conciencia plena. Al ser intencional en las palabras y acciones, se crea un espacio para la comunicación abierta y honesta, lo que permite construir relaciones más profundas y satisfactorias. La intención también puede utilizarse para atraer relaciones más alineadas con los valores y objetivos de vida. Al establecer una intención clara sobre el tipo de relaciones que se desea cultivar, el campo energético comienza a atraer personas y situaciones que están en resonancia con esa vibración. Así, la intención no solo transforma las relaciones actuales, sino que también ayuda a crear nuevas conexiones más auténticas y significativas. Salud y bienestar, como la intención impacta tu vitalidad. La intención no solo tiene un impacto en el ámbito mental y emocional, sino también en la salud física. La conexión entre la mente y el cuerpo está bien documentada, y la intención puede ser una herramienta poderosa para mejorar el bienestar general.
La intención, en este contexto, no solo se refiere a la curación de enfermedades, sino también a la creación de un estado general de vitalidad y equilibrio. El cuerpo responde a los pensamientos y emociones que se sostienen de manera constante. Cuando la intención está enfocada en la salud y el bienestar, el cuerpo recibe señales que fomentan un estado de equilibrio. Estudios han demostrado que las personas que practican la intención positiva hacia su salud, como la meditación y la visualización de bienestar, experimentan una mejor recuperación de enfermedades, una mayor resistencia al estrés y un aumento general en su vitalidad. La práctica diaria de la intención para la salud puede incluir afirmaciones positivas, meditación enfocada en la curación y visualización de un cuerpo sano y vibrante. También implica escuchar al cuerpo y ser consciente de las señales que envía, permitiendo que la intención guíe las decisiones relacionadas con la alimentación, el ejercicio y el descanso. Al integrar la intención en el cuidado personal, se desarrolla una relación más profunda con el cuerpo, reconociéndolo como un aliado en el proceso de creación de una vida plena y abundante. La intención consciente hacia la salud no solo mejora la calidad de vida, sino que también previene problemas futuros al mantener un estado constante de equilibrio y bienestar. Intención y abundancia financiera, creando prosperidad desde tu interior. Uno de los aspectos más comunes en los que se aplica la intención es la búsqueda de abundancia financiera. Sin embargo, muchas personas se enfrentan a bloqueos internos que dificultan la manifestación de la prosperidad. La intención de atraer riqueza debe estar alineada con creencias y emociones que respalden esa abundancia. De lo contrario, las viejas creencias de escasez o limitación pueden sabotear incluso los esfuerzos más fuertes. El primer paso para manifestar la abundancia financiera es reconocer que la riqueza no es algo externo que debe ser perseguido, sino un reflejo de la vibración interna. La intención de abundancia debe nacer de un lugar de confianza en que el universo es infinitamente abundante y que uno es merecedor de esa abundancia. Las creencias limitantes, como la idea de que el dinero es difícil de obtener o que la riqueza está fuera del alcance, deben ser reemplazadas por una mentalidad de posibilidad y expansión. La práctica de la intención hacia la prosperidad puede implicar visualizar una vida financiera abundante, practicar la gratitud por los recursos que ya están presentes, y tomar decisiones financieras que estén alineadas con esa intención de abundancia. También es esencial combinar la intención con la acción inspirada. La manifestación de la abundancia financiera no ocurre solo a través de la intención pasiva, sino mediante la implementación de estrategias prácticas que reflejen una mentalidad de abundancia. Al vivir de manera intencionada en relación con las finanzas, no solo se atrae más prosperidad, sino que también se desarrolla una relación más sana con el dinero. La intención consciente permite que las decisiones financieras sean guiadas por la sabiduría, evitando comportamientos impulsivos o basados en el miedo, y creando así un flujo constante de abundancia en la vida. El poder de la intención en el trabajo y el propósito de vida. La intención también desempeña un papel crucial en el ámbito del trabajo y el propósito de vida. Muchas personas pasan gran parte de su vida persiguiendo objetivos profesionales que no están en alineación con su verdadera intención o propósito. Vivir intencionadamente en el trabajo significa ser consciente de las decisiones profesionales y asegurarse de que éstas estén en armonía con los valores y deseos más profundos. Cuando la intención está clara en el ámbito laboral, el trabajo deja de ser una simple tarea diaria y se convierte en una expresión del ser. El propósito de vida, o lo que algunos llaman la misión del alma, se manifiesta a través del trabajo cuando se alinea con la intención. Esto no significa que todos deban seguir una carrera tradicionalmente vista como elevada o espiritual. En cambio, significa que cualquier trabajo, cuando está guiado por una intención clara y elevada, puede convertirse en un camino hacia la realización personal y la contribución al bienestar colectivo. Para muchos, esto puede implicar un cambio de perspectiva o incluso un cambio de carrera. Al establecer una intención clara sobre el tipo de trabajo que se desea, las oportunidades comienzan a alinearse con esa visión.
Al igual que con otros aspectos de la vida, la intención en el ámbito profesional debe estar respaldada por creencias que refuercen la idea de que uno merece encontrar satisfacción y éxito en su trabajo. La importancia del autocuidado y la intención en la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de momentos aparentemente insignificantes que, sin embargo, tienen un impacto acumulativo en el bienestar general. El autocuidado intencionado es la práctica de tomar decisiones conscientes sobre cómo se utiliza el tiempo, la energía y los recursos personales. No se trata solo de realizar actividades que promuevan la salud física, como el ejercicio o la alimentación saludable, sino de cuidar el estado mental y emocional. El autocuidado intencionado implica estar presente en cada momento, desde lo más simple hasta lo más complejo. Cada acción, ya sea preparar una comida, caminar o simplemente relajarse, puede ser una oportunidad para practicar la intención. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también crea una sensación de paz y satisfacción que se extiende a todas las áreas de la vida. Al practicar el autocuidado intencionado, se refuerza la creencia de que uno es digno de tiempo, atención y cuidado. Esta intención genera una vibración de amor propio que no solo mejora el bienestar individual, sino que también atrae relaciones y circunstancias que están en sintonía con ese estado de armonía. Capítulo 7. Obstáculos a la intención. La intención es una herramienta poderosa para la creación de una vida plena y abundante, pero a menudo surgen obstáculos que impiden que la intención se manifieste plenamente. Estos obstáculos no son necesariamente externos, sino que provienen de bloqueos internos, creencias limitantes y emociones que interfieren en el proceso de manifestación. Este capítulo se centra en identificar y superar esos obstáculos, permitiendo que la intención fluya libremente y sin restricciones. La duda y el miedo, cómo superar las limitaciones autoimpuestas. La duda y el miedo son dos de los principales bloqueos que impiden que la intención se manifieste. Ambos nacen de una falta de confianza en uno mismo, en el proceso y en la abundancia del universo. La duda, en particular, es un pensamiento que cuestiona la validez de la intención, preguntándose si realmente es posible manifestar lo que se desea. El miedo, por su parte, es una emoción que anticipa resultados negativos o fracasos, paralizando la acción inspirada y debilitando la vibración positiva que la intención requiere. Superar estos bloqueos implica un proceso consciente de reprogramación mental y emocional. El primer paso es reconocer que tanto la duda como el miedo son construcciones mentales que no tienen base en la realidad objetiva. Estos pensamientos y emociones son, en su mayoría, patrones aprendidos que se han formado a lo largo de la vida y que responden a experiencias pasadas. Para superarlos, es necesario disociarse de ellos, comprendiendo que no forman parte de la esencia verdadera del ser. El uso de afirmaciones y la práctica de la gratitud son herramientas efectivas para contrarrestar la duda y el miedo. Las afirmaciones fortalecen la mente al repetir pensamientos positivos y constructivos que reemplazan a los pensamientos limitantes. La gratitud, por otro lado, cambia el enfoque hacia lo que ya se ha manifestado, generando una vibración de confianza y satisfacción que disipa el miedo. También es útil adoptar una mentalidad de experimentación. En lugar de ver la manifestación de la intención como algo rígido o definitivo, se puede enfocar el proceso como un experimento en el que cada acción y resultado es una oportunidad para aprender y crecer. Esto alivia la presión y el miedo al fracaso, permitiendo que la intención fluya con mayor libertad. Creencias limitantes. Reprograma tu mente para una vida intencionada. Las creencias limitantes son aquellos pensamientos profundamente arraigados que condicionan la forma en que se percibe y se experimenta la realidad. Estas creencias actúan como filtros que distorsionan la percepción, haciendo que lo que se desea manifestar parezca imposible o inalcanzable. A menudo, estas creencias ni siquiera son conscientes, lo que las hace aún más difíciles de identificar y superar. Algunas de las creencias limitantes más comunes son: no soy lo suficientemente bueno. El dinero es difícil de ganar. No merezco tener éxito. El amor verdadero no es para mí. La vida es un esfuerzo constante. Estas creencias pueden haber sido adquiridas en la infancia, a través de la cultura, la familia o las experiencias traumáticas.
Para reprogramar la mente, es esencial primero identificarlas. Esto requiere un proceso de autoobservación en el que se exploran los pensamientos recurrentes y las emociones que surgen ante los deseos y las intenciones. Una vez que se identifican las creencias limitantes, el siguiente paso es cuestionarlas. Esto implica preguntar si esas creencias son realmente verdad y si están basadas en hechos objetivos o en percepciones subjetivas. A menudo, se descubre que estas creencias no tienen una base sólida y que solo se han mantenido por repetición y hábito. El proceso de reprogramación mental requiere reemplazar esas creencias con nuevas creencias empoderadoras. Las afirmaciones, la visualización y la autoobservación consciente son herramientas clave en este proceso. Al repetir nuevas creencias, el subconsciente comienza a aceptarlas como verdaderas, creando un nuevo filtro a través del cual se experimenta la realidad. Con el tiempo, estas nuevas creencias reemplazan a las viejas, permitiendo que la intención se manifieste sin los bloqueos que antes la limitaban. El efecto del entorno, como navegar las energías negativas sin perder el rumbo. El entorno en el que se vive también tiene un impacto significativo en la manifestación de la intención. Las personas, los lugares y las situaciones con las que se interactúa a diario influyen en el campo energético personal, ya sea potenciando la intención o creando resistencia. El entorno puede generar energías negativas que, si no se manejan adecuadamente, pueden debilitar la vibración de la intención. Las personas pesimistas, las noticias negativas o los ambientes caóticos pueden hacer que la mente se desvíe hacia pensamientos de duda, miedo o carencia, lo que afecta el proceso de manifestación. Por eso, es importante desarrollar una conciencia de las influencias externas y aprender a protegerse de aquellas que no están alineadas con la intención. Una de las formas más efectivas de navegar estas energías negativas es establecer límites claros. Esto puede implicar limitar el tiempo que se pasa en situaciones o con personas que drenan la energía. También puede significar crear un espacio físico en el hogar que sea un refugio de paz y positividad, donde se pueda recargar la energía y enfocar la intención. La práctica de la meditación y la visualización también es útil para limpiar el campo energético de las influencias negativas. Al visualizar una burbuja de luz protectora que rodea el cuerpo, se crea un escudo energético que mantiene las vibraciones negativas a distancia. Esta visualización puede reforzarse con afirmaciones que declaren la soberanía sobre el propio campo energético, como nada que no sea amor y luz puede afectarme. Navegar el entorno con intención consciente permite que uno mantenga la claridad y el enfoque en los objetivos, incluso cuando las influencias externas intentan desviar o interrumpir el proceso de manifestación. El autoboicot, como reconocer y superar el saboteo interno. El autoboicot es quizás uno de los obstáculos más insidiosos en el proceso de manifestación de la intención. A menudo, el autoboicot surge de creencias profundamente arraigadas sobre el merecimiento o el miedo al cambio. Incluso cuando la intención está clara y bien formulada, la mente subconsciente puede sabotear los esfuerzos a través de comportamientos inconscientes que bloquean el progreso. El autoboicot puede tomar muchas formas, desde la procrastinación hasta la autoexigencia extrema, la autocrítica constante o la toma de decisiones que van en contra de los propios intereses. A veces, el autoboicot se manifiesta como una tendencia a abandonar proyectos justo antes de que se logre el éxito, por miedo a las responsabilidades o los cambios que ese éxito traería consigo. Para superar el autoboicot, es fundamental desarrollar una autoobservación constante. Al estar atento a los patrones de comportamiento que no están alineados con la intención, se puede reconocer cuando el saboteo interno está en acción. Una vez identificado, el autoboicot debe abordarse con compasión, no con juicio. Es importante entender que estos comportamientos son mecanismos de defensa que han sido adoptados para protegerse de experiencias pasadas, pero que ya no son útiles en el presente. Superar el autoboicot requiere un compromiso constante con el crecimiento personal. Las afirmaciones, el trabajo emocional y el apoyo de un mentor o guía espiritual pueden ser de gran ayuda en este proceso. Con el tiempo, el autoboicot puede ser reemplazado por un comportamiento intencionado y proactivo que permita que la intención se manifieste plenamente.
Capítulo 8. La intención como fuerza transformadora. La intención, cuando se comprende y se utiliza plenamente, es mucho más que una herramienta para manifestar deseos individuales. Es una fuerza transformadora que tiene el potencial de elevar la conciencia, no solo en el ámbito personal, sino también a nivel colectivo. La intención, en su forma más elevada, puede ser utilizada como un catalizador para el crecimiento espiritual, el despertar de la conciencia y la creación de una vida que esté en completa alineación con el propósito del alma. Este capítulo explora cómo la intención puede transformarse en un medio de evolución espiritual y cómo su práctica regular puede llevar a una mayor conexión con el yo interior, el universo y la fuente de toda creación. El despertar de la conciencia, como la intención eleva tu ser. La intención no solo tiene un impacto en la realidad externa, sino también en la evolución interna. El despertar de la conciencia es el proceso mediante el cual el ser humano se vuelve consciente de su verdadera naturaleza y de su conexión con el todo. Este despertar es un viaje hacia una comprensión más profunda de uno mismo, del propósito de la vida y del lugar que se ocupa en el vasto entramado del universo. La intención es una fuerza esencial en este proceso de despertar. A través de la práctica de la intención consciente, se comienza a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Ya no se trata solo de obtener resultados externos, sino de alinear cada aspecto de la vida con el propósito más elevado del ser. Este propósito no siempre es inmediato ni evidente, a menudo se revela a medida que uno profundiza en la práctica de la intención, permitiendo que la sabiduría interior guíe el camino. El despertar de la conciencia es un proceso continuo que implica soltar las ilusiones y limitaciones que han sido impuestas por el ego y las creencias colectivas. La intención juega un papel crucial en este proceso, ya que ayuda a centrar la atención en lo que realmente importa, el crecimiento, la expansión y la conexión con la fuente divina. Al practicar la intención consciente, se abre el espacio para que la mente se libere de las distracciones y para que el ser profundo se manifieste en su plenitud. Intención y propósito, como encontrar y cumplir tu misión de vida. El propósito de vida es un concepto que ha sido explorado en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Encontrar y cumplir la misión de vida es un tema fundamental para quienes buscan vivir una existencia significativa y plena. La intención es la clave para descubrir ese propósito y alinearse con él de manera consciente. La misión de vida no siempre es algo grandioso o espectacular. Puede manifestarse de maneras sutiles, como en la forma en que se contribuye al bienestar de los demás, en las relaciones personales o en la forma en que se enfrenta el día a día. No obstante, cuando la intención está alineada con el propósito de vida, se experimenta una sensación de fluidez y sincronía. Las acciones parecen ser más fáciles, las oportunidades llegan sin esfuerzo, y el camino se despeja para permitir que la misión de vida se realice. Para encontrar el propósito de vida, es necesario mirar hacia adentro y preguntarse qué es lo que realmente resuena con el corazón. La intención, cuando se enfoca en esta búsqueda interna, revela los deseos más profundos del ser. Este proceso de autoexploración no es siempre lineal, pero la intención consciente ayuda a guiar el camino, atrayendo las personas, situaciones y oportunidades necesarias para cumplir con ese propósito. Cumplir la misión de vida no siempre significa cambiar el mundo de manera dramática, sino más bien vivir en coherencia con los valores, talentos y pasiones innatos. Cuando la intención está alineada con ese propósito, todo en la vida comienza a alinearse para apoyar ese camino. La satisfacción, el bienestar y el sentido de realización que se experimentan son la señal de que la misión de vida se está cumpliendo. El legado de la intención, impactando positivamente a las futuras generaciones. La intención no solo tiene un impacto en la vida personal, sino que también tiene el poder de dejar un legado duradero que influya en las generaciones futuras. Las acciones y decisiones que se toman hoy, guiadas por una intención clara y positiva, pueden transformar no solo la vida individual, sino también el curso de la historia colectiva. El legado de la intención es un concepto que reconoce que cada pensamiento, acción y elección tiene un impacto que se extiende más allá del momento presente. Cuando se vive con una intención consciente, se siembran las semillas de cambio para las generaciones que vendrán.
Estas semillas pueden manifestarse en la forma de valores transmitidos a los hijos, en los proyectos o contribuciones que se hacen a la sociedad, o en el ejemplo de vida que se deja para que otros lo sigan. Al practicar la intención de manera consciente, también se influye en el campo energético colectivo. La intención positiva y elevada tiene el poder de crear un efecto dominó, inspirando a otros a vivir de manera más plena, consciente y conectada. Este es el verdadero legado de la intención, no solo lo que se logra personalmente, sino el impacto que se deja en el mundo y en aquellos que lo habitan. La intención consciente también puede ayudar a sanar patrones y creencias limitantes que se han transmitido a lo largo de generaciones. Al trabajar con la intención para transformar viejos patrones de pensamiento y comportamiento, se interrumpe el ciclo de creencias negativas, creando un nuevo camino para las generaciones futuras. Este acto de sanación, guiado por la intención, tiene el poder de liberar a las futuras generaciones de las cargas del pasado y abrir el camino hacia una vida más plena y abundante. Intención y conexión espiritual, el camino hacia la unidad con lo divino. Uno de los aspectos más profundos de la intención es su capacidad para conectarnos con lo divino. En muchas tradiciones espirituales, la intención es vista como un canal a través del cual se puede acceder a la conciencia superior, a la fuente universal o a Dios. La intención, cuando se practica de manera consciente, se convierte en una vía para experimentar la unidad con lo divino y para vivir en armonía con las leyes universales. La conexión espiritual a través de la intención no se limita a los rituales o prácticas religiosas. Se trata de una conexión constante con la energía divina que fluye a través de todos los seres. La intención consciente ayuda a cultivar esta conexión, permitiendo que cada acción, pensamiento y emoción se alinee con el flujo divino. A través de la meditación, la oración y la práctica de la gratitud, la intención se eleva y se transforma en una herramienta para la comunión con lo divino. Esta comunión no es una experiencia esotérica o distante, sino una realidad cotidiana que puede ser vivida en cada momento. La intención consciente permite que uno se sintonice con el ritmo del universo, reconociendo que no hay separación entre el yo individual y la fuente universal. Al vivir desde esta verdad, se experimenta una paz profunda y una sensación de pertenencia que trasciende las preocupaciones mundanas. La intención espiritual también puede guiar el camino hacia la realización personal. Cuando se alinean los deseos del corazón con el propósito divino, se abre un camino de abundancia, bienestar y satisfacción. Este camino no siempre es fácil, pero la intención consciente proporciona la claridad y la fuerza necesarias para navegar las dificultades y seguir avanzando hacia la iluminación. Vivir una vida de intención consciente, una perspectiva elevada. Vivir una vida de intención consciente es el arte de estar plenamente presente en cada momento, de tomar decisiones desde un lugar de claridad y sabiduría, y de utilizar la intención como una herramienta para crear una vida plena, abundante y significativa. No se trata solo de manifestar deseos o metas, sino de vivir en alineación con los valores más profundos y con el propósito del alma. La intención consciente transforma la vida ordinaria en un viaje extraordinario. A medida que se practica, se descubre que la verdadera magia de la intención no radica en lo que se logra, sino en quien se llega a ser a lo largo del camino. La intención eleva la conciencia, expande el corazón y transforma la realidad en una manifestación del potencial más elevado del ser. Vivir con intención consciente también es una forma de honrar la vida misma, reconociendo que cada momento es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Es una invitación a vivir con gratitud, con propósito y con un sentido de conexión con el todo. A través de la práctica constante de la intención, se revela el poder transformador de la vida vivida con plena conciencia y claridad. Capítulo 9. Fluir con el universo. La práctica de la intención, en su forma más elevada, no es una lucha constante por obtener lo que se desea, sino un proceso de alineación y fluidez con las fuerzas universales. Fluir con el universo implica soltar el control excesivo y confiar en que las energías cósmicas están trabajando a favor, siempre que la intención esté alineada con el bien mayor. Este capítulo explora la importancia de la sincronización divina, la fe en el proceso y el equilibrio entre la acción y la rendición en el camino hacia la manifestación.
La sincronización divina, como reconocer y aceptar las señales del universo. El concepto de la sincronización divina se refiere al fenómeno por el cual los eventos y las circunstancias se alinean de manera perfecta para facilitar la manifestación de la intención. Esto no sucede al azar, sino que es el resultado de la conexión profunda entre la conciencia individual y las fuerzas universales. Cuando la intención está en sintonía con el flujo del universo, se experimentan momentos de sincronicidad, donde las oportunidades, las personas y las situaciones parecen aparecer en el momento exacto. Reconocer estas señales requiere una mente abierta y una disposición a soltar las expectativas rígidas. A menudo, las personas están tan enfocadas en un resultado específico que no ven las oportunidades que el universo está ofreciendo. La sincronización divina no siempre se presenta de la forma que se espera, pero cuando se está atento a las señales, se descubre que el universo está constantemente guiando el camino hacia la manifestación. Uno de los desafíos más comunes es la impaciencia. El deseo de resultados inmediatos puede nublar la percepción de las señales del universo. Practicar la paciencia y la apertura permite que la sincronización divina se desarrolle en su propio tiempo. La intención consciente, combinada con la disposición a aceptar lo que llega sin resistencia, permite que las sincronicidades fluyan con mayor facilidad, trayendo consigo las oportunidades que están alineadas con el propósito. La fe y la confianza en el proceso, dejando que la intención guíe tu vida. La fe y la confianza son componentes esenciales en la manifestación de la intención. Sin fe en el proceso, la duda y el miedo pueden interponerse en el camino, bloqueando la energía que la intención necesita para manifestarse plenamente. La confianza en el universo implica aceptar que las cosas no siempre suceden de la manera exacta en que se planea, pero que siempre suceden en beneficio del crecimiento y la evolución personal. La confianza en el proceso de la vida no es una actitud pasiva, sino una apertura activa al flujo del universo. Se trata de mantener la fe en que, incluso cuando los resultados no son inmediatos o cuando los obstáculos parecen insuperables, el universo está trabajando en sincronía con la intención. Esta confianza permite que la mente y el corazón permanezcan abiertos, lo que a su vez facilita que la energía de la intención siga fluyendo hacia su realización. El desarrollo de la fe en el proceso puede ser un desafío, especialmente en momentos de incertidumbre o cuando los resultados no son visibles de inmediato. Sin embargo, es en esos momentos cuando la fe se convierte en la herramienta más poderosa para mantener el enfoque y la calma. La práctica diaria de la gratitud, la meditación y el reconocimiento de los pequeños pasos hacia la manifestación son maneras de fortalecer esta confianza en el proceso. El equilibrio entre acción y rendición, el arte de co-crear con la energía universal. El equilibrio entre la acción y la rendición es uno de los aspectos más importantes y a menudo más difíciles de la manifestación consciente. La acción es necesaria para materializar la intención, pero debe estar alineada con una rendición consciente a las fuerzas del universo. Esto significa que, si bien se debe actuar hacia la consecución de los objetivos, también es esencial soltar el apego al resultado y permitir que el universo guíe el proceso. La acción inspirada es aquella que fluye de manera natural y sin esfuerzo excesivo. No se trata de una acción forzada o impulsada por el miedo, sino de una acción que surge del estado de alineación con la intención. Cuando se actúa desde este lugar de alineación, las acciones se sienten correctas y en sintonía con el propósito mayor. Por otro lado, la rendición implica reconocer que, después de tomar acción, se debe confiar en el proceso y dejar que el universo se encargue de los detalles. La clave para encontrar este equilibrio es estar en constante sintonía con el flujo de la vida. En algunos momentos, se requiere acción decisiva y proactiva. En otros, es necesario dar un paso atrás y permitir que las cosas se desarrollen de manera natural. Practicar la flexibilidad y la adaptabilidad es fundamental para mantener este equilibrio, asegurándose de que la energía de la intención esté en constante movimiento sin ser forzada. El arte de soltar el control, permitiendo que la vida fluya. Soltar el control es un acto de valentía, especialmente en un mundo donde el control se valora como una herramienta para obtener resultados.
Sin embargo, el verdadero poder de la intención radica en su capacidad para fluir sin ser obstaculizada por la necesidad de controlar cada aspecto del proceso. Cuando se suelta el control, se permite que la intención se manifieste de manera natural y orgánica, en lugar de forzar resultados que podrían no estar en alineación con el bien mayor. El control excesivo a menudo surge del miedo a lo desconocido o del deseo de evitar el fracaso. Sin embargo, esta necesidad de control bloquea el flujo de la intención y crea una energía de resistencia que impide que las oportunidades fluyan hacia la vida. Soltar el control no significa renunciar a la intención, sino permitir que el universo haga su parte en el proceso de co-creación. El arte de soltar el control se puede practicar a través de la meditación, la reflexión y la gratitud. Al reconocer que hay fuerzas más grandes en juego y que no todo está bajo el control individual, se crea un espacio de libertad donde la intención puede florecer sin restricciones. La vida fluye de manera más suave y natural cuando se deja de lado la necesidad de manejar cada detalle y se confía en que el universo siempre está trabajando a favor de la manifestación. Vivir en armonía con el universo, fluir con la corriente de la vida. La intención consciente no solo se trata de manifestar deseos o metas específicas, sino de vivir en armonía con el universo. Esto significa estar en sintonía con las corrientes de energía que fluyen a través de todo y permitir que la vida se desarrolle de manera natural. Cuando se vive en armonía con el universo, la vida deja de sentirse como una lucha constante y se convierte en un flujo continuo de oportunidades, crecimiento y satisfacción. Fluir con la corriente de la vida no implica ser pasivo o resignado, sino estar en un estado constante de alerta y apertura a lo que el universo ofrece. Este estado de fluidez permite que las decisiones se tomen con mayor claridad y que las oportunidades se aprovechen con confianza. La resistencia, por otro lado, genera fricción y bloqueos que dificultan el proceso de manifestación. Vivir en armonía con el universo también implica reconocer que cada momento, cada desafío y cada logro forman parte de un proceso más grande de evolución personal y colectiva. Al adoptar esta perspectiva, la vida se transforma en un viaje de descubrimiento y crecimiento continuo, donde la intención consciente guía cada paso del camino hacia una vida más plena y abundante. Capítulo 10. La trascendencia de la intención. La intención, cuando se practica con profundidad y conciencia, puede convertirse en un medio para trascender las limitaciones del mundo material y conectar con las dimensiones más elevadas del ser. Este capítulo se enfoca en cómo la intención puede actuar como una vía para alcanzar la iluminación personal y espiritual, expandiendo el entendimiento de la vida y del papel que se juega en el universo. Se exploran los principios que guían a la intención en el camino hacia la realización más elevada del ser. El viaje espiritual, intención como camino hacia la iluminación. El viaje espiritual no se trata únicamente de mejorar la vida material o alcanzar metas terrenales. Es un proceso de transformación interna que busca la conexión con la esencia más pura del ser. La intención, cuando se orienta hacia la elevación espiritual, se convierte en un faro que guía cada acción, pensamiento y emoción hacia un estado de conciencia superior. La iluminación personal, en este sentido, no es un destino final, sino un proceso continuo de despertar a la verdad interior. Este proceso implica despojarse de las capas de ilusiones, condicionamientos y miedos que han limitado la percepción de la realidad. La intención consciente en este viaje es la herramienta que permite mantener el enfoque en lo esencial, evitando las distracciones y las trampas del ego. Cada acción puede convertirse en un acto espiritual cuando se realiza con intención consciente. La espiritualidad no está reservada únicamente para momentos de meditación o prácticas religiosas, sino que se puede vivir en cada momento, desde las interacciones cotidianas hasta las decisiones más importantes. Cuando la intención está dirigida hacia la elevación del ser, todo en la vida se convierte en un vehículo para el crecimiento espiritual y el despertar. Intención y conexión con lo divino, el poder de la unidad. La intención tiene la capacidad de crear una conexión profunda con lo divino, sea cual sea la concepción que se tenga de esa fuerza. Algunas personas la llaman Dios, otros el universo, el campo cuántico o la energía universal. Sin importar la terminología,
lo que se busca es la experiencia de la unidad con una fuerza superior que trasciende las limitaciones individuales. El poder de la intención reside en su capacidad de sintonizar la conciencia individual con esta energía divina. Cuando la intención está alineada con los principios universales de amor, compasión, verdad y servicio, la conexión con lo divino se fortalece. Esta conexión no solo aporta paz interior, sino también claridad sobre el propósito de vida y la dirección que se debe tomar en cada momento. La práctica de la gratitud es una de las formas más poderosas de fortalecer esta conexión. A través de la gratitud consciente, se reconoce la abundancia ya presente en la vida y se abre el corazón a recibir más de esa abundancia divina. La intención, cuando se sostiene con gratitud, crea un canal de comunicación con lo divino que permite recibir orientación, inspiración y fortaleza en los momentos más desafiantes. Vivir una vida de intención consciente, transformación y realización personal. Vivir una vida de intención consciente es mucho más que manifestar deseos o cumplir metas. Es una invitación a transformar la existencia en una obra maestra de realización personal, donde cada momento se vive con plena conciencia de la propia capacidad para crear, influir y transformar la realidad. La intención consciente permite que cada acción, pensamiento y decisión se alineen con el propósito más elevado del ser. Esta transformación comienza con la elección de vivir con intención. No se trata de vivir de manera reactiva o dejarse llevar por las circunstancias externas, sino de asumir el poder de co-crear la vida que se desea en armonía con el bien mayor. La realización personal no es un concepto egoísta, es el resultado de vivir en coherencia con la verdad interna, de alinearse con el propósito del alma y de contribuir de manera significativa al bienestar de los demás y del planeta. Al practicar la intención consciente de manera constante, se experimenta una transformación en todos los niveles, mental, emocional, físico y espiritual. La mente se aclara, las emociones se equilibran, el cuerpo se fortalece y el espíritu se eleva. Este proceso de transformación no tiene un fin, ya que la evolución es continua, pero cada paso en el camino se vive con mayor plenitud y satisfacción. La intención en la expansión colectiva, impacto en la conciencia global. La intención no solo tiene el poder de transformar la vida individual, sino también de influir en la conciencia colectiva. Cada persona que vive de manera intencionada contribuye a elevar la vibración del planeta. A medida que más personas comienzan a practicar la intención consciente, se crea un efecto dominó que impacta en la conciencia global. La expansión colectiva no es algo que suceda solo en momentos de grandes movimientos o revoluciones. Cada pensamiento positivo, cada acto de compasión y cada decisión tomada desde la intención consciente contribuyen a la creación de un mundo más armonioso y elevado. La intención colectiva tiene un poder inmenso, y cuando un grupo de personas se une con una intención compartida, su capacidad de influir en el mundo aumenta exponencialmente. Este principio ha sido demostrado en experimentos sobre la meditación y la oración grupal, donde los participantes, al unirse en una intención común, han podido influir en eventos a nivel social, emocional y físico. Esto subraya el poder de la intención no solo para la evolución individual, sino para el crecimiento y la sanación de la humanidad como un todo. Viviendo una vida de realización y plenitud, el propósito final de la intención. El propósito final de la intención no es simplemente lograr objetivos o cumplir deseos materiales, sino vivir una vida de realización y plenitud. La intención es la herramienta que permite crear una vida rica en significado, propósito y conexión con lo divino. Cuando la intención está alineada con los deseos más profundos del alma, la vida se convierte en una expresión de la verdad interna y de la grandeza inherente en cada ser humano. La plenitud no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda incesante de logros externos. Se encuentra en la paz interior que surge cuando se vive de acuerdo con los principios universales de amor, compasión y verdad. La intención consciente permite descubrir esta plenitud en cada momento, independientemente de las circunstancias externas. La realización personal no es algo que se obtiene al final del viaje, sino que se experimenta a lo largo del camino. Cada paso dado con intención consciente es un paso hacia una vida más plena y significativa.
Al practicar la intención en cada área de la vida, se descubre que el verdadero propósito de la existencia no está en lo que se logra, sino en cómo se vive cada momento, con amor, gratitud y conexión con el todo. Conclusión: la vida intencionada, un camino hacia la plenitud y la abundancia. A lo largo de este libro, se ha explorado la profunda naturaleza de la intención como una fuerza creativa y transformadora en el universo. La intención es mucho más que un simple deseo o un objetivo, es una vibración poderosa que tiene el potencial de influir en cada aspecto de la vida y la realidad. Cuando se vive con intención consciente, se abre una puerta hacia la transformación interna y externa, hacia la alineación con el propósito del alma y la conexión con el flujo infinito del universo. La intención, cuando se comprende y se practica con claridad, permite a cada persona convertirse en el arquitecto de su propia vida. No se trata de manipular las circunstancias externas o de controlar el futuro, sino de asumir el papel de co-creador junto con las fuerzas universales. Vivir intencionadamente significa tomar decisiones conscientes y alineadas con los valores más profundos, sabiendo que cada pensamiento, emoción y acción tiene un impacto vibracional en la realidad que se experimenta. La intención como un estilo de vida. La vida intencionada no es un proceso que se practica solo en momentos específicos o para alcanzar metas concretas. Es un estilo de vida que implica estar presente, alerta y consciente en todo momento. Vivir con intención significa estar en sintonía con el propósito del alma, reconocer el poder de cada decisión y acción y utilizar ese poder para crear una vida llena de significado, propósito y satisfacción. La intención consciente no solo transforma la vida personal, sino también las relaciones, el entorno y la comunidad. Cuando una persona comienza a vivir de manera intencionada, irradia una vibración de claridad, confianza y alineación que impacta a quienes la rodean. Esta vibración eleva la energía colectiva y contribuye a la creación de un mundo más armonioso y equilibrado. Al integrar la intención en cada área de la vida, se experimenta un mayor sentido de control sobre el destino, al mismo tiempo que se confía en el flujo natural de la vida. Se descubre que no es necesario luchar contra las circunstancias o forzar los resultados. En cambio, al vivir en armonía con el universo, las oportunidades, las sincronicidades y los resultados deseados fluyen con facilidad y gracia. El poder de la intención en el camino hacia la abundancia. Uno de los temas clave de este libro ha sido la abundancia, no solo en términos materiales, sino también en el amor, la salud, las relaciones y el bienestar general. La abundancia es un estado natural del universo, y la intención es el puente que permite acceder a ella de manera consciente. Al practicar la intención desde un lugar de confianza y claridad, se abren las puertas para recibir más de lo que se necesita y desea. La verdadera abundancia no está en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de reconocer y disfrutar de la plenitud en cada momento. La intención consciente ayuda a cultivar una mentalidad de abundancia, donde se aprecia lo que ya está presente y se atrae más de lo que resuena con esa vibración positiva. Vivir intencionadamente en el camino hacia la abundancia significa estar abierto a recibir sin miedo, sin bloqueos y sin limitaciones autoimpuestas. La importancia del equilibrio entre acción y rendición. A lo largo del proceso de manifestación de la intención, se ha enfatizado la importancia del equilibrio entre la acción y la rendición. Este equilibrio es fundamental para vivir con intención consciente. La acción es necesaria para tomar pasos hacia la manifestación de los deseos, pero la rendición es igualmente crucial para permitir que el universo actúe en su propio tiempo y de la manera más adecuada. Rendirse no significa renunciar a los sueños o abandonar las metas, sino confiar en que el universo tiene una inteligencia superior que trabaja siempre a favor del bien mayor. Este equilibrio entre hacer y ser, entre actuar y permitir, es lo que permite que la intención se materialice de manera fluida y sin fricción. Al cultivar este equilibrio, se puede vivir con menos estrés, menos ansiedad y más paz interior. La vida ya no se siente como una lucha constante por obtener resultados, sino como un flujo natural de creación y recepción. La intención como herramienta para el despertar espiritual. La intención también juega un papel crucial en el proceso de despertar espiritual.
El viaje espiritual es un camino de autoconocimiento y expansión de la conciencia, y la intención es el vehículo que guía este viaje. Al dirigir la intención hacia la elevación espiritual, se abre la mente y el corazón a nuevas dimensiones de la realidad y se comienza a experimentar una mayor conexión con el universo, con el yo interior y con lo divino. La intención espiritual no busca resultados externos, sino la transformación interna. Este tipo de intención guía hacia una vida de paz, compasión, amor y sabiduría, permitiendo que el ser se alinee con su propósito más elevado. Vivir desde este lugar de intención consciente transforma cada momento en una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. El legado de una vida vivida con intención. Finalmente, uno de los mayores regalos que ofrece la intención es la capacidad de dejar un legado duradero. Cuando se vive con intención consciente, cada acción y decisión no solo impacta la vida personal, sino también la vida de aquellos que nos rodean. Este legado puede ser un ejemplo de cómo vivir con autenticidad, propósito y claridad, inspirando a otros a seguir el mismo camino. El legado de una vida intencionada no se mide solo en logros materiales, sino en el impacto positivo que se deja en la conciencia colectiva. Al vivir con integridad y alineación con el propósito del alma, se contribuye al bienestar y la evolución de la humanidad. Una invitación a vivir con intención. Este libro ha sido una exploración de la profunda capacidad que todos tenemos para crear la vida que deseamos a través del poder de la intención. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de utilizar esta fuerza para transformar su realidad, elevar su conciencia y vivir en alineación con el propósito del alma. La intención consciente es una herramienta poderosa, pero también es una elección. Es la elección de vivir con plena conciencia de quiénes somos, de lo que deseamos y del impacto que tenemos en el mundo. Al tomar la decisión de vivir con intención, se asume el papel de co-creador del destino, transformando cada momento en una oportunidad para crecer, amar y vivir una vida rica en propósito y abundancia.